Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista en esta ocasión es Fernando Gil, que es el vocal del Colegio de Farmacéuticos de Ourense. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, gracias. Acabáis de poner en marcha una campaña que se llama Recoñéceste para hablar del lipedema, el linfedema y la enfermedad de insuficiencia venosa crónica. Cuéntanos un poquito cuáles son las características de estas enfermedades y cómo saber que cualquiera que sospeche que las puede tener puede acercarse a vosotros, a las farmacias, para informarse. Bueno, la diferencia entre las tres enfermedades, la característica, es que el linfedema es una patología del sistema linfático, el lipedema es una patología que consiste en la acumulación anormal de grasa en los miembros y la enfermedad venosa crónica, insuficiencia, es un fracaso en el retorno venoso, normalmente en las extremidades inferiores. Entonces, ¿qué pasa? Son patologías que tienen unos síntomas que se mezclan entre sí, se pueden confundir con otro tipo de sintomatología o procesos fisiológicos como pues, al tener calor sentir un poco de pesadez. Entonces, no son patologías que a lo mejor se diagnostican en la primera consulta. Suelen pasar desapercibidas o confundidas con otras y el paciente puede pasar años sin saber exactamente qué le pasa o pensando que tiene una cosa que en realidad es esta patología y es mucho más, digamos que tiene mucha más penetración en el organismo que una simple pesadez de piernas. Entonces, el papel de la farmacia en esta campaña es hacer ver a la gente que puede tener esta patología, decirles que existe, que está clasificada, están reconocidas y enseñarles un modelo, en este caso un póster, diseñado por las asociaciones de pacientes, en el que muy visualmente se ve la diferencia entre las tres patologías y sus síntomas. Entonces, la idea es que un paciente que va a la farmacia, que al final es un establecimiento pues, que mucha gente acude muy regularmente, puede ver este póster y sentir, pues, ver un síntoma, reconocerse en él y entonces acudir al mostrador y preguntar, estos síntomas del cartel, yo tengo algo de esto, ¿qué puede ser? Y a lo mejor esa persona que estaría sin diagnosticar durante años, pues empieza a indagar o va a su médico y le dice, tengo los síntomas que coinciden con esta patología y pone al médico sobre alerta, el médico hace un diagnóstico y esa persona ya puede estar tratada. Cuando dabais la rueda de prensa presentando la campaña, una de las representantes de las asociaciones hablaba precisamente del retraso en ese diagnóstico, que son enfermedades que pueden empezar a detectarse a los 12 años y que hay pacientes que hasta los 50 incluso, principalmente mujeres, no son conscientes de que la tienen, ¿no? Entonces ese acceso a la farmacia, a alguien de confianza que le puedes preguntar, entiendo que lo estáis notando, ¿no? Sí, por ejemplo, claro, la patología hay diversos grados, entonces digamos que los grados leves a moderados pueden pasar desapercibidos simplemente como una condición de la persona. Al final hay muchos síntomas de la patología que son subjetivos, como es dolor de piernas, pesadez, molestias, hipersensibilidad al calor, que pueden ser subjetivos y pueden pasar un poco desapercibidos. Entonces, si no sabemos que estos síntomas pertenecen a un cuadro de una patología, pueden pasar simplemente como sensaciones subjetivas de molestia que no van más allá. Y en eso la farmacia pues, presenta esta campaña para estar atento a estos síntomas. También, sobre todo en esta época estival, de calor, suelen aparecer más estas molestias y entonces pues, cuando aparecen personas que refieren esta sintomatología o preguntan, gracias al cartel, sobre él, que se encuentran, digamos que tienen una serie de síntomas que coinciden, pues entonces es la farmacia es cuando le explica la patología, le explica los síntomas, le da esa información. Al final la información siempre es tranquilidad, porque el problema es cuando uno no sabe qué le pasa. Prueba aquí, prueba allá, va un médico, va otro, prueba un remedio, prueba otro. Eso es lo que más desasosiega, no saber lo que a uno le pasa. Sin embargo, si entiende que puede ser un proceso que está sufriendo y la farmacia le da información, le encuadra el proceso, lo dirige un médico con una información dirigida, pues ya sale de esa rueda del no diagnóstico, de ese desasosiego, de no saber qué le está ocurriendo. Y eso es lo que pretendemos, adelantar esta edad de diagnóstico lo máximo posible y que la persona que tiene esta patología pues lo sepa desde lo antes posible y actúe en consecuencia para pues, paliar sus síntomas o llevar una vida con mucho más confort.
¿Cómo ha sido esa formación que habéis recibido para poder asesorar a estos pacientes? Pues las asociaciones de pacientes se pusieron en contacto con nosotros y Román, un fisioterapeuta experto en este tema, nos dio una serie de formaciones sobre tanto productos de ortopedia, de compresión, como complementos nutricionales, productos de dermofarmacia para tratar estas patologías, un enfoque, digamos, desde varios encuadres. Al final, estas patologías no hay una cosa que lo solucione al 100%, sino que, digamos, que la fisioterapia soluciona un porcentaje, los productos de ortopedia otro, la compresión, etcétera, los complementos nutricionales otro, los hábitos de vida otro, cada uno va sacando pues uno un 20%, otro un 30%, entonces a ese confort, digamos, a esa reducción de los síntomas, se llega abordando la patología desde varios enfoques, desde varios puntos. No solo con compresión o solo con fisioterapia o solo con tomar un complemento alimenticio la vamos a arreglar, pero si conocemos bien la patología y nuestro cuerpo, al final ese enfoque desde diversos puntos es el que va a hacer que reduzcamos esos síntomas de manera efectiva. Y luego, en este caso, también participaron las asociaciones de pacientes, dando algo que para mí es súper importante, que es su punto de vista, su experiencia subjetiva, cada una de sus experiencias subjetivas, al final, aunque nos den una teoría, la experiencia subjetiva de cada paciente, cómo lo vivió, qué le solucionó, es lo que nos da la práctica clínica. Si viene una persona de la asociación de pacientes o vienen unos representantes y nos cuentan una serie de casos, conjugas la teoría con cómo lo vive cada paciente, cómo enfrenta la información que le das, qué forma de emitir esa información es la que mejor va a hacer que el paciente la reciba, cómo explicarle su sintomatología, cómo recomendarle productos, etc. Entonces, la campaña para mí ha sido brillante porque aborda tanto al paciente, le da información al paciente, muy visual, a los farmacéuticos nos ha ayudado mucho a comprender tanto la patología como a los pacientes, como los productos que pueden ser efectivos, y bueno, creo que le ha dado mucha visibilidad tanto a la patología como a las asociaciones. Y sobre esos productos también se comentaba en esa rueda de prensa que son de difícil acceso. No sé si solo para los pacientes o también para las farmacias, si cuesta a veces encontrar pues esa crema o esa media de compresión determinada. Sí, a ver, claro, hay productos, digamos, más en la formación nos daban accesibilidad de productos, nos decían, estos suelen ser más accesibles, estos menos. Hay productos que son muy concretos, son para patologías muy concretas y es difícil acceder a ellos. También esta serie de patologías muchas veces están infradiagnosticadas, no son a lo mejor conocidas en general, entonces esa serie de productos muy concretos puede costar más acceder a ellos. Pero también digamos que esto es un tema circular, porque si las farmacias los conocemos, los empezamos a dar en las farmacias, la gente empieza a utilizarlos, les van bien, siguen utilizándolos, pues esos productos se van a volver más accesibles. Entonces también es un poco empezar a conocer los productos, darlos, que la gente los conozca, que la gente mejore su calidad de vida gracias a utilizar estos productos y entonces estos productos serán más accesibles. Es un poco romper ese círculo de que no sean tan conocidos y por lo tanto tan utilizados. Pues muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos y lo más importante, que cualquiera que tenga dudas, que se acerque a su farmacia de confianza, que vea el cartel, que vea los posibles síntomas y si a lo mejor podría estar entre esos pacientes, ¿no? Sí, la farmacia en este caso se quiere posicionar como el punto donde el paciente acude a recibir esa primera información. Es decir, una persona que no sabe en qué consiste, no sabe dónde buscar, qué buscar exactamente, porque realmente es difícil qué buscas en Internet sobre esto. Puede haber mucha información diversa, son síntomas muy cruzados entre patologías. Entonces, la farmacia va a ser ese punto donde le den la información clara, concisa y que le ayude al paciente a saber si está entre esa serie de personas que padecen la enfermedad o no, y en caso de estarlo, pues hablar con el médico, ya recibir un diagnóstico claro y después volver a la farmacia y ahí la farmacia posicionarse en otro punto que es el establecimiento que le va a hacer ese seguimiento, dispensar ese producto, buscar ese producto nuevo, actualizarse, si aparece un producto mejor o diferente, dar al paciente la oportunidad de conocerlo. Entonces, bueno, pues queremos colaborar de esa manera y mejorar la vida de la gente.
Genial, pues esperemos que vaya lo mejor posible. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más y nos vemos en el siguiente. Adiós.